Está nuestra audiencia. Hoy vamos a continuar nuestra conversación. Charlábamos la semana pasada precisamente y días anteriores sobre los avances de la ciencia y cómo estos avances no son en sí mismos en realidad malos, sino el uso que se hace de estos avances de la ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, la inteligencia artificial. Prácticamente sería imposible pensarnos en nuestras vidas sin ella. Hoy los celulares, en realidad los celulares, son prácticamente una continuación de nuestra subjetividad y están prácticamente ensamblados porque nos permiten conectarnos con la realidad de una manera tal que en cierta medida nos facilita la vida porque vamos al banco, hacemos reservas de turismo, viajamos, planificamos nuestra vida. En las ciencias, en todas interviene la inteligencia artificial, se dictan sentencias, son soportes en la docencia, en fin, prácticamente como les digo, esta inteligencia artificial que hoy ha avanzado en informática no tiene techo, pero también el lado oscuro de ella es que el mal uso que se hace de estos avances puede traer graves problemas a la sociedad. De estos temas vamos a hablar con dos expertos precisamente sobre los ciberbullying. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Estela? Mucho gusto y saludo a la audiencia también. Bueno, gracias por venir. Es un día frío en Salta, así que realmente no estaba como para... Viene Eh, siendo un invierno bastante fresco ahora. sí, bueno, Francisco está precisamente como abogado especialista en cibercrimen y evidencia digital. Así es, en la Fiscalía de Ciberdelincuencia. Muy Junto con la interesante. doctora Sofía Cornejo trabajamos. Bueno, él nos va a contar sobre todo lo que está pasando. Y desde Tucumán nuevamente César Agüero. ¿Cómo está César? Que estuvo la semana pasada con nosotros. Muchas gracias Un por estar. placer. Un placer, muchísimas gracias, Estela. Y bueno, ¿no? Y contento de que nos acompaña Jimmy de la Fiscalía de la Sofía Conejo, de la fiscal. Yo la conozco, a la doctora, tuve la suerte de participar, tuve como disertante en el Congreso Nacional de Informática Forense que se llevó a cabo en la UCASAL hace apenas 7 meses, 8 meses, y ahí la pude conocer. Realmente una persona que conoce el tema, desarrolla, investiga, y no me cabe la duda de que el doctor ahí, un gran profesional, ¿no? Estando trabajando con la doctora. Y César está en un tema que hoy le vamos a pedir que abra. Además de ser especialista en ciberseguridad, está como presidente de la Red Segura Online en Tucumán. Así que en algún momento del programa nos gustaría escucharte para que nos cuentes cómo opera eso en Tucumán. Puede ser Sí, ahora. sí, te cuento, en realidad, y nuestra red Segura Online ya lleva aproximadamente 6 años. ¿Cómo empezó todo? Empezó dando charlas porque había escuelas donde me ubicaban ya. Yo tengo una trayectoria de años en la fuerza policial, actualmente en el Ministerio Público Fiscal. Ahora tengo mi consultora y te consultora también. Y bueno, y Red Segura Online empezó dando capacitaciones a escuelas. Luego empezaron cada vez a pedir más porque hacíamos trabajos de paneles, o sea, mesas paneles con los chicos, debatíamos, en especial apuntábamos a los chicos y adolescentes. Sabemos que en este camino, la popularidad que ellos siempre buscan a través de sus redes, pueden caer como víctimas de distintos tipos de delitos. Sabemos que existe el grooming, el sexting, el ciberbullying. Y la idea puntual de nuestra red Seguro Online era brindarle a los chicos, nuestros adultos mayores, conocimientos
datos, información para que no sean víctimas de este tipo de hechos. Entonces, fundamentalmente, al principio eran una charla a la semana 2, ahora ya tenemos Zoom, charlas durante toda la semana, donde no tan solo apuntamos a lo que es los adolescentes, ¿no? Sino también apuntamos a los docentes, porque son ellos muchas veces en las escuelas que los alumnos les cuentan o les comentan una situación y son los primeros que tienen que actuar, conocer, contener fundamentalmente. Nuestro trabajo dentro de Red Segura Online es contener a las víctimas, ya sea adulto mayor o un adolescente, porque tenemos una línea dentro de nuestra página web en la cual nos consultan en forma anónima o nos comentan alguna situación y obviamente que nosotros damos las pautas y qué se debe hacer en cada una de los casos en los que ellos consultan o saben. En realidad nosotros somos una ONG que comenzó con la colaboración de la Organización de los Estados Americanos porque cuando comenzó nuestra ONG yo estaba haciendo capacitación en Washington y desde ahí recuerdo Belisario Contreras, que en ese momento era el gerente de la área de ciberseguridad de la OEA, me dice, César, ¿por qué no lanzas una ONG vinculada a esta temática? Será importante, y nosotros te apoyamos. Y desde ese entonces que la ONG nació, creció, y hasta el día de hoy, hoy tenemos ya un espectro importante en distintas escuelas. El trabajo nuestro creo que se impactó en la época de pandemia donde los chicos no estaban entrenados en el manejo de las tecnologías, por ejemplo, a través del Zoom, y nosotros en muchos casos tuvimos que llevar no tan solo la cuestión vinculada a las temáticas propias que desarrollamos, que es el grooming, el sexting, el cyberbullying, sino a ayudarlos, a los papás y a los chicos que se puedan adaptar en este nuevo campo, ¿no? Que desconocían. Y también hicimos un trabajo como de técnico auxiliar mediante Zoom para que todos puedan estar conectados y además, obviamente, de charlar sobre la temática, ¿no? Con los chicos. Claro, interesante porque en realidad decíamos que precisamente en el 2020 fue cuando la estigmatización de lo que era el avance de las ciencias en Internet mostró precisamente la cara más bondadosa porque le permitió al mundo comunicarse y transmitir una información que no la tenía todo el mundo y a las familias poder seguir teniendo lazos familiares y al mundo seguir unido. O sea que no es una tarea cualquiera y también que este avance realmente es absolutamente importante para la humanidad. Y creo que realmente para un ciudadano como nosotros, y a donde llegamos a través de las redes, la información que ustedes traen, con la que están lidiando todos los días, no tiene la difusión que debería tener, porque generalmente los programas, es un punto de vista muy personal, focalizan algunos temas y no abren los temas. Por ejemplo, el caso de este niño, de Loan, que no sé si cuando estemos emitiendo este programa todavía seguirá desaparecido, pero en definitiva yo he planteado que es tan complicada la red en donde se aloja el delito que se busca el rastro, pero yo hubiera ido por los consumidores también, porque si existe este tipo de delito es porque hay alguien que está atrás y son distintos tipos de consumidores. Lo primero que uno piensa es en la trata de personas, pero no solamente. Está el tráfico de órganos, sumamente delicado porque tanto como la trata de personas serían uno de los negocios absolutamente millonarios en el mundo, más que el narcotráfico. Entonces, para tener el perfil de esto y poder prevenir estas cuestiones, lamentablemente creo que los programas en las redes, en la televisión, en las radios, etcétera, tienen que enfatizar sobre la prevención y un poco de academia en el sentido de los conocimientos que ya tienen que ser para todo el mundo, porque no podemos ser tan ingenuos como aceptar un link que nos mandan y hacerle clic porque estamos apurados y nos roban todos los datos. Pero bueno, los especialistas son ustedes, César,
y Francisco, que nos estaba comentando la semana pasada sobre este tema de los bancos, que me pareció realmente fundamental porque más de uno fue víctima de la clonación de identidad, que creo que en la Argentina todavía no está regulada la ley que penaliza el robo de face. Así es, la Es uno de suplantación de los... identidad no, está creo que en un anteproyecto y en la provincia de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está regulada como una contravención, pero no como un delito del Código Penal. Sí ingresa dentro del íter crímenes para una estafa informática, es decir, es una medida para producir la estafa, pero en sí, como decías, no es un delito la suplantación sola, sin la expropiación de la plata, del dinero. Pero a mí me parece que además de eso se pueden cometer otro montón de delitos, porque ustedes también en la Fiscalía, en Ciudad Judicial, no solamente ven, digamos, los delitos cometidos en los bancos, también está todo el tema de la trata de personas o de la pedofilia. ¿Cuál es el abordaje que tiene la Fiscalía y la experiencia en este tema? Bien, nosotros también vemos sí, la distribución de material de abuso sexual y o explotación sexual infantil y la tenencia. Esto trabajamos también con una ONG internacional que es National Center of Missing Children, en donde genera reportes de los proveedores de servicios, ya sea Google o Facebook, cuando detectan que hay distribución de este material. Nos llega a nosotros ese reporte y de ahí empezamos la investigación, que es un delito lamentable que también está increciendo y uno llega a la investigación para determinar qué tipo de material, si efectivamente era un menor de edad y si se distribuyó y por qué canales se distribuyó. Es todo un tema realmente. Me gustaría que nos des tu punto de vista sobre un comentario en relación a las estafas bancarias, César, desde Tucumán. Bueno, desde mi mirada, obviamente, y acompañando lo que decía Francisco, ¿no? Existe, y él lo mencionaba en un principio, que es la ingeniería social. La ingeniería social lo que busca hacer el ciberdelincuente es hacerse de información de la víctima, obviamente antes de atacarla, con la mayor cantidad de datos que pueda tener y luego ejecutar un ataque. Normalmente, por ejemplo, él también hablaba de lo que era el phishing, el smishing, también está el vishing, está el phishing, que son otras modalidades. Y fíjate que qué importante. Hay que abrir un poquito el concepto porque no todo el mundo creo que si tuviera la posibilidad de explicar un poco en qué consiste cada uno de los términos. Exactamente, ahí lo vamos a explicar. Por ahí apuntarte y llevar a cabo algo que vos decías, que lo fundamental en todos los tipos de delitos, incluso lo que recién hablaba Francisco, es que se vulneran a las personas, siempre o a la persona o al menor para poder cometer ese delito. Con respecto a lo que el phishing manifestaba y el smishing tienen algunas características similares. Uno se envía, como lo explicaba Francisco, a través de un mensaje, como hubo cuando fue la compra de Mercado Libre, donde se envió un mensaje haciéndose pasar por la gente de Correo Argentino. Vos hacías un clic en ese mensaje y te llevaba a una página similar a del Correo Argentino, donde de alguna manera te pedían una captura del documento y información para que pueda llegar tu paquete lo que habías comprado. Y el phishing hoy en día es, y vos hablabas en un momento sobre los delitos que están impactando hoy a nivel regional y a nivel nacional. El phishing es uno de los que más nos está preocupando. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente 3 semanas atrás hubo una clonación de voz de una persona. Primero, clonó el WhatsApp de una persona, tomó la voz de esa persona, la clonó con inteligencia artificial y pidió auxilio, teniendo el control del WhatsApp de esta persona, a los amigos y familiares para que le giren dinero, aduciendo de que estaba en una situación grave. Entonces, ese es un tema que preocupa. Por el tema del lado bancario, obviamente este tema, y yo siempre apunto una cuestión, ¿cómo investigamos ese tipo de hecho? Puntualmente hay que centrarnos sobre las directivas y directrices que tiene el Banco Central sobre las entidades bancarias. Hubo un caso acá en Tucumán, por ejemplo, que fue el primer caso que me tocó trabajar, y esto lo hablo hace un año atrás, donde sentó precedente, y de acá en más,
cada vez que una persona va a hacer una denuncia, obviamente llevando las evidencias y los requisitos estipulados, el banco está obligado a devolverle. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el ciberdelincuente lo vulnera a la persona, el ciberdelincuente entra normal sin vulnerar el banco, entra con las credenciales. Pero ahí está el tema en el cual yo hablé con los fiscales de acá de Tucumán y les expliqué que en realidad, más allá de que ingrese con esos datos, el banco debería tener un tercer factor de autenticación. ¿Por qué? Porque incluso Francisco hablaba en un momento. ¿Cómo puede ser? Y seguramente te puede haber, nosotros tres quizás en algún momento hicimos una transferencia. Para hacer una transferencia, el banco te pide un token, que pongas un token para hacer una transferencia. Fíjate cómo puede ser que incluso hay casos de hace 2 semanas atrás estos son casos, Estela y Francisco, a nivel nacional que se conocieron. Hay una empresa que está ubicada en Puerto Madero que le vaciaron 650 millones de pesos en cuestión de 10 minutos. Entonces, esto está en los medios digitales, los medios de prensa. Entonces, ¿cómo puede ser que 10 transacciones simultáneas se hagan sin que el banco le llame la atención a esa situación? O que de alguna manera, como lo explicaba Francisco, que una persona ingrese, vamos a suponer, saca todo mi dinero, envía a otra cuenta y de golpe se disparan a 6, 7 cuentas más el envío de ese dinero. El banco debe tener herramientas biométricas o quizá un multifactor de autenticación para poder realmente controlar esta situación. Hablamos de un punto importante que decías sobre lo que es el empezar a aprender, a involucrarse en la tecnología. Yo creo que tenemos las opciones de seguridad, la tenemos, Estela, porque cada uno de los dispositivos que nosotros utilizamos a diario, y por ejemplo también las redes sociales y nuestro entorno digital, cuenta con opciones de seguridad en la cual vos puedes utilizar. La cuestión hay, fíjate que la mayoría de los casos, por ejemplo, esto tenemos una estadística, en la mayoría de los casos que han clonado cuentas de WhatsApp fue porque las personas no tenían activado el doble factor autenticado. Entonces eso ya es un tema y ahí está muy claro lo que vos dices. Tenemos que de alguna manera empezar y nosotros de nuestro lugar, de mi consultora, de mi ONG, tratamos de que las personas conozcan la importancia de este doble factor e incluso sugerimos un tercer factor de autenticación para que de esta manera no nos puedan vulnerar a nosotros y vulnerar nuestras cuentas. ¿Cuál sería ese tercer factor? Podría ser un factor biométrico, un patrón o en algunos casos una comunicación. Fíjate, por ejemplo, mis tarjetas de crédito están automáticamente activas. Yo hago una compra, inmediatamente me avisan que se hizo esa compra y me dan la dirección de donde se hizo la compra. Y eso es una opción que vos puedes elegir, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, porque en una época, fíjate que se robaban las tarjetas, iba una persona a un comercio, compraba y vos, por ejemplo, no sabías nada hasta que llegaba a fin de mes, o si no veías tu resumen. En este caso, este sistema, bien haces una compra, inmediatamente te comunica el banco, o la empresa, la tarjeta de crédito, la financiera, aduciendo de que hiciste compra. Si vos desconoces esa compra, automáticamente se cancela esa compra. Porque todos tenemos, no sé, particularmente el caso de ustedes, en el caso mío yo tengo un seguro que pago en el banco para, en el caso de que pueda ser estafado por un monto considerable, cubra ese tipo de seguro, ¿no? Bueno, acá mi experiencia es que en realidad los bancos, sí, es verdad que toman algunos bancos y reconocen, pero después, si ellos no encuentran una evidencia, deciden lo mismo cobrar y no investigan mucho. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿quién debería ser responsable en este caso de custodiar los valores que tienen los ciudadanos y que los depositan en los bancos? Porque el banco sí es verdad que reconoce, pero después en el mes que viene llega lo mismo que estaba cobrando y dice no se ha comprobado que haya una evidencia que justifique que nosotros le reintegremos este dinero porque acá no hubo robo. Entonces el ciudadano realmente no tiene las herramientas para defenderse ante esas situaciones. Miren, en realidad para nuestra
teleaudiencia, pero también para los ciudadanos que nos siguen en las redes. Me encantó el ejemplo que dio Francisco sobre en algún momento tuvimos que ponerle una cerradura a la puerta, porque creo que esto define el mundo en el que vivimos actualmente. Ya desde mi mirada como psicóloga digo, a los niños no se los puede dejar hoy jugar en la calle porque es peligroso. Y las madres deberían tener muy claro esta metáfora en donde hay que ponerle una cerradura a la puerta para que no le pasen cosas a los chicos cuando se trata de una realidad que está absolutamente probada. Porque este principio de realidad virtual existe en el mundo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, el niño juega en esta realidad virtual y necesita cerraduras. Necesita ponerle límites, hay que enseñarle a vivir en este mundo virtual. Esto se los comento porque en algún punto a mí me impresiona cómo las madres lo dejan al niño suelto en la realidad virtual. Les decía la semana pasada en un consultorio de médico donde el niño empieza a llorar, entonces la madre le da el teléfono sin ningún tipo de contraseña, nada, y el chico juega. Lo está exponiendo, lo está poniendo en la calle virtual, obviamente. Si no está al lado y no sabe dónde está este chiquito, lo está dejando solo, no le está dando la mano y tampoco le está enseñando, y son muy chiquitos, con una serie de otras complicaciones que alguna vez analizaremos con colegas, tal vez, que es este chupete electrónico, diríamos, en donde a cualquier tipo de insatisfacción viene la gratificación inmediata que después genera un paradigma de adicción. Pero es la adicción, al principio virtual, desregulado totalmente, porque hasta el consumo de alcohol ha tenido un poco más de ley, les diría, en la cultura, porque tiene un vaso, tiene una medida. Entonces, si alguien se excede en esa copa, sabe que está consumiendo más de lo que corresponde. ¿Me quieren decir cuál es el vaso de este principio virtual que se comen los chicos cuando les entregan un dispositivo sin ningún tipo de medida? Creo que es ahí donde uno tiene que anidar la nueva raza humana, en donde hay que decirle, tengan cuidado, además de estas cuestiones que son, y ustedes admirablemente han traído ya el borde donde alguien se cae y le pasan cosas. A mí me parece que las madres tienen que tomar en cuenta, y los que educan a los chicos, precisamente, que hay que evitar esto y que hay que echarle la llave a la puerta. Tal vez ustedes puedan explicarles a los ciudadanos desde este espacio cómo se le echa la llave a la puerta. Creo que uno de los tips los dio ya Sí, César. No sé si se te sí, ocurre algo. bueno. Sí, por supuesto. Normalmente, y ahí aduciendo lo que vos manifestabas, tenemos que entender también de que estas generaciones nuevas son nativas tecnológicamente y tienen mucha naturalidad para interactuar con lo que son los dispositivos. También los papás y la mamá, en especial, tienen que entender, porque ahí se produce una cuestión que se llama sharing, donde los papás sobreexponen a los chicos desde pequeños a distintas imágenes y que luego este tipo de imágenes son, como decía en un momento Francisco, son transfronterizas, es decir, las imágenes que vos levantás en internet no se vuelven, por más que la borres, siguen estando en los distintos servidores, no lo borras más. Para que la mamá, de alguna manera, y coincido contigo, Estela, tengamos un control, puntualmente hay que empezar a establecer horas en el cual él pueda trabajar ese dispositivo. También nosotros compartir tiempos con nuestros adolescentes, ver, por ejemplo, a qué influencers siguen, hablar sobre ese tema. Otro punto importante, por ejemplo, que tenemos que considerar es que si nosotros le damos una aplicación al dispositivo al menor, sea acorde a la edad del menor, no un juego o un videojuego que sea violento. Sentarme con mi hijo, ver qué tipo de juego está desarrollando, qué plataforma es, qué tipo de acción lleva, si es violenta o no, hablar de él, en especial con el adolescente o el menor, hablar sobre este tema y los problemas que pueden traer. Yo creo que, y muchas veces una mamá me comentaba, ¿no? Me decía, César, yo quiero que vos me enseñes a hacer cómo se puede ser experto en esto.
porque mi hija normalmente está en las redes sociales, utiliza programas, entonces yo le decía algo muy clave, ¿no es cierto? Que ella tiene que entender que es la mamá, que ella la vio nacer y que de alguna manera ella conoce y sabe lo que es su hija y no necesita de saber técnicas, en realidad necesita conocer el corazón más de su hija para saber cómo interactuar y relacionarse ella con su hija para poder manejar esas situaciones. Quizás quisiéramos, incluso Francisco, creo, tener una palabra perfecta para decir a los papás qué deben hacer, pero sí, fundamentalmente creo que deben tener sentido común, respetar, por ejemplo, como decía yo, la edad del tipo de aplicación que le das y disponer de horarios para que pueda manejar el dispositivo, porque vos decías algo tan importante que siempre se usa, que es el chupete electrónico, ¿no? De que le damos la tecnología y ahí se queda la criatura. Sin embargo, y aduciendo a lo que decía Francisco, en realidad le estamos abriendo la puerta a distintas personas que están mirando o observando qué hace mi hijo en la red. La verdad que siempre nos quedamos cortos con el tiempo en este espacio, así que probablemente vayan a tener que volver otro día y Encantado. seguirnos contando un poquito más cómo hacemos, porque esto tiene implicancias que son gravísimas, porque nosotros vemos en la clínica después el resultado de una educación solamente con inteligencia artificial deformada, en un principio virtual donde faltó la presencialidad y la interacción que tendrían que haber tenido con quienes los trajeron al mundo. Entonces eso también golpea mucho porque está generando no una subjetividad, sino diría casi un objeto, porque depende absolutamente de un device, como dicen los americanos, depende de un celular y no de otra persona. Entonces la interacción ha cambiado. Bueno, muchas gracias Francisco por Muchas venir gracias, Estela, por la invitación. y a nuestro amigo César desde Tucumán por acompañarnos, ¿sí? Un placer estar con ustedes, la verdad. Y ya vamos a volver a encontrarnos. Y a nuestra audiencia hasta la semana que viene. Love is all that I can give.